Continuamos con las actividades del Congreso Latinoamericano de Historia del Derecho, 1824, los bicentenarios y la impartición de justicia en México y América Latina, a través de la conferencia magistral intitulada Los sistemas judiciales federal y estatales durante la Primera República en México, que será disertada por el doctor César Camacho Quirós. Modera esta conferencia el doctor Sadot Sánchez Carreño, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En este momento, cedemos el uso de la palabra al doctor Sadot Sánchez Carreño. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Continuamos con este congreso que el día de ayer, como ustedes lo atestiguan, se inauguró. Las palabras del doctor Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura. Y recuperando algunas de las ideas que se mencionaron el día de ayer, hoy vamos a tener en estas últimas sesiones la continuación de los trabajos y sobre todo el poder conversar y que ustedes escuchen a quienes no solamente han investigado, sino han vivido la historia del derecho. Como se mencionó ayer, una de los paradigmas que tenemos en la investigación jurídica es precisamente recuperar documentos e instituciones que nos permitan acrecentar el patrimonio jurídico y cultural de nuestro presente. Hacer memoria para hacer justicia es el lema que ha impulsado rumbo al bicentenario del Tribunal Superior de Justicia, que como ustedes saben, el 28 de marzo próximo cumple sus primeros 200 años. Y hoy tenemos en esta sesión un distinguido mexiquense y un distinguido mexicano. El doctor César Camacho, quien es doctor en Derecho y está actualmente también estudiando el doctorado en Historia, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. No solamente se ha desempeñado en actividades académicas, sino que ha hecho de su vida una vocación de servicio para la sociedad en general. Fue presidente municipal de Metepec, gobernador de este estado, senador y diputado al Congreso de la Unión, así como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En el aspecto académico, ha desarrollado una sólida actividad, no solamente de incorporación y creación de ideas y de un pensamiento que le agradecemos todos quienes hemos podido tener ese contacto con esa producción prolífica del doctor César Camacho. Es integrante de la Junta Académica de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Actualmente se desempeña como profesor e investigador y coordinador del Seminario de Gobernabilidad y Gobernanza Democráticas y Sistemas Políticos Locales. Fue presidente del mismo del 2018 al 2023. Profesor de tiempo completo ad honorem de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con perfil PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y autor de diversas obras jurídicas, entre las que destacamos El Poder Legislativo Mexicano, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, La Dimensión del Control Constitucional Local en México, La Soberana Convención de Aguascalientes, entre otros. Quiero comentarles que yo he tenido la oportunidad afortunada de compartir con el doctor César Camacho tanto actividades legislativas como actividades académicas. Y soy testigo de ese
fervor que tiene hacia servir, hacia el servicio público, pero también a descubrir las nuevas fronteras de los conocimientos. Hoy tenemos, ustedes y un servidor, el privilegio de escuchar al doctor César Camacho. Estimado César, Santo Belón. Muchas gracias, estimado Sadot, por tus generosos comentarios, por tu amable presentación. Quiero felicitar al doctor Ricardo Sodi por la oportuna, por la inteligente y muy provechosa iniciativa de ser el Poder Judicial uno de los principales, quizás de los tres poderes tradicionales, el más comprometido con la celebración, con esta efeméride que empezamos a cumplir, déjenme ponerlo así, el 2 de marzo pasado, cuando se cumplieron 200 años de la instalación de la primera legislatura en lo que hoy es el edificio del ayuntamiento, la sede del Poder Ejecutivo, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, porque vale la pena recordar que la primera capital del Estado de México fue justamente la Ciudad de México, y que ese ya medio lejano, medio año por lo menos, 2 de marzo, nos sirve para reivindicar nuestra condición, como dice nuestro himno, de mexicanos por patria y provincia. De suerte que ustedes, nosotros, las y los mexiquenses, no solo quienes aquí hemos nacido, sino quienes hemos decidido hacer la vida aquí, nos podemos enorgullecer por el trabajo colectivo de lo que ha sucedido, no hace 200 años, sino durante 200 años de prolija vida institucional y social. Pues bien, hace 200 años estaba ya sesionando el segundo Congreso Constituyente, que tenía como principal cometido elaborar la Constitución Federal, lo cual ocurrió, pues fue promulgada el 4 de octubre de 1824 como una sana continuación de un trabajo político y legislativo que había iniciado con el acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824. De modo que estamos en el arco temporal de los festejos de una época brillante y esperanzadora, y como lo hemos de acreditar, de un tiempo en donde convertimos los retos en oportunidades, en este que es un estado en este que es un estado singular, a riesgo de parecer chauvinista, es decir, de llevar el localismo al extremo. Me parece que el Estado de México lleva en el nombre el destino. Es el Estado de la patria, es el Estado de todo México. Pues el nuestro, tiene mucho que decir, tiene mucho de lo cual enorgullecerse y tiene mucho por hacer. Pues bien, el tema que nos ocupa es qué estaba pasando con los sistemas judiciales, el federal y los estatales, durante la Primera República. Esa Primera República que surge después del efímero imperio de Iturbide, que duró poco más de 10 meses para fortuna de quienes nos asumimos republicanos, registra acontecimientos interesantes que hoy voy a tratar de destacar, especialmente en el ámbito judicial. Pues bueno, la historia de México en esos años 20 del siglo XIX es una expresión muy categórica de lo que Mariano Otero, que fue un extraordinario político y abogado malogrado, porque murió muy joven, un abogado jalisciense que fue, por cierto, el actor principal de la restauración del federalismo y de la expedición del acta constitutiva de la Federación Mexicana de 1847. Ese hombre ilustre y lúcido
calificaba ese tiempo como el de la sociedad fluctuante, porque el orden colonial no acababa de desaparecer y el surgido de la independencia no lograba consolidarse. La impartición de justicia, que es una delicada vertiente del poder público entonces y hoy, no podía ser la excepción. En esa sociedad fluctuante, ¿qué pasó con el poder judicial? Bueno, pues en una singular amalgama de tradición y aspiración, de continuidad y ruptura, que originó modelos judiciales con características propias, altamente influenciado por el modelo gaditano, por el modelo de la Constitución de Cádiz de 1812, que vale la pena decir, a esas cortes que en el derecho público español, cortes no son los tribunales, sino el poder legislativo, los legisladores, concurrieron diputados de ultramar, es decir, de lo que entonces eran las colonias y por supuesto de Nueva España. José Miguel fueron especialmente importantes porque también hace 200 años ellos fueron del constituyente que elaboró la Constitución mexicana. José Miguel Ramos Arizpe, Guridi y Alcocer y Gordoa. Y si alguien sabe de esto es mi querido amigo y respetado Rafa Estrada Michel, cuyo trabajo, uno de los más importantes, es justamente el análisis de la Constitución de Cádiz. Pues bueno, además de la influencia del modelo gaditano, aunque en menor grado, también el modelo norteamericano, que los Estados Unidos de Norteamérica se habían independizado a finales del siglo XVIII y habían expedido una constitución y arreglado su organización política y administrativa. Esa Constitución de Cádiz, Constitución Política de la Monarquía Española, fue promulgada en la península el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Por eso coloquialmente algunos la conocen como la Pepa. Bueno, en Nueva España se promulgó el 30 de septiembre y a pesar de su accidentada vigencia, porque Fernando VII, soberano depuesto, cuando recupera su corona, aplaude y ve con beneplácito la Constitución de Cádiz, pero como esta, por primera vez en la historia, determina que la soberanía está en la nación y no en el monarca, cuando él recupera la monarquía ya le parece inconveniente y la deja sin efecto hasta 1820, que se restaura su vigencia. Pues esta Constitución, la de Cádiz, de contenido liberal, consagró la división de poderes y no obstante que no utilizó la expresión poder judicial a la que estamos habituados, sí organizó a los tribunales de forma jerárquica y estableció reglas para la administración de justicia en lo civil y en lo criminal. En la cúspide habría un Supremo Tribunal de Justicia residente en Madrid con 3 facultades cardinales: juzgar a los altos funcionarios, resolver conflictos competenciales entre órganos judiciales y conocer de nulidades procesales. Es de destacarse, como enseguida lo comentaré, que no estudiaba el fondo de los asuntos. La función propiamente jurisdiccional sería ejercida por los alcaldes conciliadores, que era la figura típica de ese tiempo en la colonia. Vale la pena decir que alcalde, que hoy asociamos con el presidente municipal, etimológicamente quiere decir el juez. Es decir, es una voz árabe que quiere decir el juez. Y los alcaldes tenían como tarea fundamental conciliar los intereses, diríamos la justicia cotidiana, la justicia sin formalismos, la justicia eficaz. Habría también los jueces letrados de provincia, es decir, gente ya mucho más preparada que tenían, los jueces letrados de partido, que era una de las maneras de distribuir geográficamente la competencia.
encargados de resolver la primera instancia y había las audiencias que conocerían de la segunda y tercera instancias. De forma importante estableció que todas las causas civiles y criminales, este es interesantísimo, debían, y cito, fenecer dentro del territorio de las audiencias. En el caso de la Nueva España, la de México y la de Guadalajara. De modo que se trató de auténticos tribunales de última instancia que no son sino la simiente de nuestro federalismo judicial, al que me referiré enseguida. La Constitución de Cádiz consagró además principios y garantías judiciales elementales que tras amplias discusiones y pertinentes adaptaciones, como veremos, serían retomados por los primeros constituyentes en nuestro país. Para precisar la integración y competencia de los tribunales, las Cortes promulgaron, es decir, las Cortes de Cádiz, el 9 de octubre de 1812, el reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia, y el 13 de marzo de 14, el reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, que como veremos tuvieron larga vigencia y utilidad. Desde la promulgación de la Carta de Cádiz y de dichos reglamentos hasta la Constitución Federal del 24 y la posterior instalación de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 25, realmente no hubo variaciones en la manera de administrar justicia. Consumada la independencia de México y en un ambiente político de crispación, el 19 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado. Mientras se encontraban en curso los trabajos para la elaboración de una constitución, el primer Congreso Constituyente fue disuelto por las desavenencias políticas con el posterior emperador el 31 de octubre de 1812 y sustituido el 2 de noviembre por una Junta Nacional Instituyente que elaboró el reglamento provisional político del Imperio Mexicano, que mutatis mutandis, es decir, no lo tomemos a pie juntillas, pretendía hacer las veces de constitución de ese efímero imperio mexicano. Según algunos historiadores, este documento fue aprobado en lo general en febrero de 23. No obstante, su entrada en vigor continúa siendo motivo de debate. De cualquier modo, es interesante lo que planteaba en relación con el Poder Judicial. El citado reglamento provisional básicamente extendía la vigencia de las instituciones gaditanas. Cito, para la pronta y fácil administración de justicia, continuarían los alcaldes, los jueces de letras que pudieran ser pagados cómodamente y las audiencias territoriales existentes. El gobierno podría, así decía, establecer 2 o 3 audiencias nuevas para evitar los perjuicios que hoy se experimentan por las enormes distancias. Vale la pena recordar que desde las Cortes de Cádiz, Ramos Arizpe había pugnado por una conveniente descentralización judicial. Esas pretendidas nuevas audiencias nunca se crearon. En la capital del imperio habría un órgano equivalente al Supremo Tribunal de Justicia que residía en Madrid. No obstante, con la pretensión imperial de amistarse con buena parte de sus adversarios, el constituyente fue reinstalado el 7 de marzo, pero 12 días después, es decir, el 19 de marzo de 1823, Iturbide abdicó. Por tal razón, la organización judicial colonial se mantuvo inalterada durante el efímero Imperio Mexicano y sin cambios durante un par de años más. A manera de recapitulación, me parece importante documentar lo que yo llamaría la supervivencia del derecho novohispano-indiano. Es importante porque más allá de la independencia, diríamos de la concreción de un anhelo que había durado más de 11 años, esta vertiente del poder público, la impartición de justicia, en términos netos, no cambió. En nuestro país, como en muchos otros que estuvieron bajo el dominio de la monarquía española, los ordenamientos del periodo colonial pasaron a formar parte del orden jurídico nacional,
hasta que fueron gradualmente sustituidos por normas propias, no siempre nuevas. En otras palabras, la emancipación no dio paso a la creación inmediata de un andamiaje normativo propio ni a nuevas instituciones judiciales, sino que el esfuerzo se centró en la elaboración de una constitución. Un par de instrumentos normativos vitales e importantes que ya fueron mencionados: los reglamentos de las audiencias y juzgados de primera instancia y del Supremo Tribunal de Justicia de 12 y 14 respectivamente, cuya vigencia trascendió la época independiente y constituyeron un importante referente normativo para los poderes judiciales y estatales. Pues bien, al triunfar, al consolidarse la opción republicana y federalista, el 31 de enero, lo mencioné hace pocos minutos, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Es un documento de rango constitucional en el que se determinó la forma de Estado federal y se organizó el poder público. En el marco de una suerte de soberanía dual en lo político, que para muchos es la demostración de que se pretendía establecer una confederación más que una federación, los estados suscriptores del pacto no se asumían subordinados al gobierno nacional, digamos, al gobierno federal. Pues bueno, el impacto de esta posición en el ámbito del Poder Judicial fue evidente. Dos artículos, el 19 y el 23 de la referida acta constitutiva, se refirieron expresamente a los poderes judiciales federal y estatales, reconociendo la existencia de una doble jurisdicción. De una vez lo adelanto, no ocurría como hoy que los tribunales federales podrían revisar las decisiones de los tribunales locales, sino que tenían que respetar, y ahí se acababa el litigio judicial en la instancia local. El artículo 18 ya referido dice en aquello que nos ocupa: todo hombre tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia, y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerán en cada estado. De forma relevante, el acta constitutiva contempló además prevenciones generales, que son comunes en instrumentos normativos de esta naturaleza, para moderar, digamos, limitar el desarrollo normativo de los estados en tanto se promulgaba la Constitución Federal. El artículo 24 decía: las constituciones de los estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la Constitución General. Por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última. Sin embargo, las legislaturas de los estados podrán organizar provisionalmente su gobierno interior y entre tanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes. Pero vale la pena asomarnos un poco al aspecto político. Varias provincias habían decidido erigirse como estados libres, soberanos e independientes, como Jalisco, antes Nueva Galicia, que se creó el 16 de junio de 1823, antes del Segundo Congreso Constituyente, que fue, por cierto, el creador del Acta Constitutiva y de la Constitución Federal. Lo que quiero acreditar es que creyeron de veras en su libertad, en su soberanía, en su independencia, y no se esperaron a que ninguna autoridad de ninguna naturaleza les diera oportunidad o les autorizara a crearse. Las provincias que dieron paso a los estados con mayor nivel de autonomía fueron justamente Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán. Y cuesta trabajo admitirlo, de los remisos, y se entendía por qué, el Estado de México. Remiso porque al final federarse le implicaba la pérdida de presencia política, de protagonismo nacional, porque tendría que ser uno más, un par de entre los estados del país, cuando gozaba
no solo de fuerza política, y lo voy a decir en unos minutos más, sino una serie de factores que lo hacían extremadamente poderoso. A este periodo le llamo de la justicia preconstitucional de los estados, que me parece también muy importante, y voy a usar como ejemplo el Estado de México. Comenzaron, como el nuestro, a establecer sus poderes judiciales a partir de normas locales de carácter transitorio. Así pues, en ejercicio de esto que en el derecho legislativo, que en el derecho parlamentario se llama libertad de configuración legislativa. Es decir, yo puedo crear normas jurídicas con una sola limitación: no contravenir las normas, diríamos, del Pacto Federal. Pero de allí en fuera, de ahí en adelante, puedo darle vuelo a mi imaginación, a mi creatividad y a mi capacidad normativa. Pues bueno, la mayoría de esas legislaturas constituyentes optaron por dar continuidad, con algunas adaptaciones, al modelo de justicia gaditano, en tanto sancionaban sus constituciones y erigían sus nuevas instituciones. Siendo insuficiente este espacio, y por tratarse del más importante de los recién creados estados, tenía el nuestro el 21% de la población. Tenía 107,000 kilómetros. Como no es clase de historia general y tampoco de geografía, les quiero decir que hoy tenemos 21,000 kilómetros. El Estado de México nació con 107,000 kilómetros. De este estado nacieron, con el paso de los años, los estados que llevan nombre de insurgente: Guerrero, Morelos, Hidalgo, y una fracción de Tlaxcala, que es Calpulalpan, y la capital primigenia y natural, la Ciudad de México. Obviamente era el centro político y económico, era la residencia, había sido la residencia del poder virreinal y la residencia de la Audiencia de México. Por eso no es un asunto sencillo. Al amparo del acta constitutiva de la Constitución de 1824, insisto, se crearon instituciones que yo englobo o pongo debajo de una suerte de paraguas conceptual, normativo, como la justicia preconstitucional. El 2 de marzo de 24, ya me refería a la fecha, se aprobó el decreto sobre la organización provisional del gobierno interior. Tenía solamente 12 artículos, pero confirmó la continuidad de la organización judicial de Cádiz. Su artículo 8 decía: el poder judicial del Estado reside por ahora en las autoridades que actualmente lo ejercen, es decir, las mismas creadas al amparo de Cádiz. El Tribunal de la Audiencia, decía otro artículo, en las causas civiles y criminales del territorio del Estado, continuará también por ahora en el uso de las facultades que hoy tiene. Así, el Poder Judicial seguiría siendo ejercido por los alcaldes conciliadores, los jueces letrados de primera instancia y la Audiencia de México, que continuaría resolviendo la segunda y tercera instancias. Aquel reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia se mantendría vigente. Buen ejemplo de lo que en las escuelas de derecho nos enseñan, buen ejemplo de derecho positivo. Es decir, más allá del cuestionamiento de su vigencia, era el derecho que se usaba, el derecho útil, el derecho apreciado, el derecho conocido y reconocido. Más de 5 meses después, sigo hablando del Estado de México, el 6 de agosto de 24, se aprobó la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado de México. Esta ley, que en principio tendría una vigencia pasajera, hizo las veces de una precaria constitución estatal durante más de 2 años. Y en relación con el Poder Judicial estableció: los llamados alcaldes constitucionales continuarán fungiendo como conciliadores y en cada partido habrá un juez letrado de primera instancia. La antigua Audiencia de México, ahora denominada Audiencia del Estado, transitaría de la época independiente como órgano local de segunda y tercera instancias. La creación de órganos judiciales en otros estados
provocó que su jurisdicción, que antes abarcaba hasta Yucatán, se limitara gradualmente al entonces territorio mexiquense. En los debates se consideró oportuno no hacer por ahora, se dijo, innovación alguna, pues extendiendo aún su jurisdicción, la audiencia de México fuera de los límites del Estado, es prudencia no privar intempestivamente a los demás estados de un tribunal que conozca de sus causas en apelación. Habría también un Tribunal Supremo llamado de Justicia, con facultades de control y vigilancia análogas al gaditano del mismo nombre, también para procesar altos funcionarios y conocer de nulidades procesales, entre otras. La inamovilidad judicial, debatida entonces y debatida hoy, fue entendida como una medida, y cito, para dejar a los jueces fuera de la influencia del gobierno, que tantas veces ha inclinado hacia él la balanza. Con base en un bien concebido sistema de frenos y contrapesos, el Congreso nombraría a los ministros del Supremo Tribunal, se llamaban ministros y no magistrados, mientras que el gobernador designaría a los magistrados de la audiencia y demás plazas de la judicatura. Como se advierte, la justicia preconstitucional del Estado de México prácticamente estuvo a cargo de las autoridades que hasta entonces la habían administrado, con excepción del recién creado Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué pasó luego? La Constitución de 24, promulgada el 4 de octubre, más de 9 meses después, acta constitutiva. La Constitución organizó y reglamentó el Poder Judicial de la Federación a partir de una singular combinación, lo dije y lo preciso, de los sistemas gaditano y norteamericano, con preponderancia del primero. Siguiendo la estructura y denominación estadounidenses delineadas por la Constitución de 1787 y la llamada Ley de Organización Judicial de 1789, el Poder Judicial Federal residiría en una Corte Suprema de Justicia, así como en tribunales de circuito y juzgados de distrito, como se siguen llamando ahora mismo. No obstante, la integración de esos órganos se apartó del modelo norteamericano y sus facultades sí evidenciaron una fuerte influencia gaditana. La Corte Suprema fungiría como auténtico Tribunal Superior de Justicia en materia federal, no como uno de constitucionalidad, que esto es realmente reciente, contemporáneo, conformada por 11 ministros y un fiscal, para garantizar la independencia de sus integrantes respecto de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Estableció que serán electos por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos, siendo, cito, perpetuos en su destino. Los tribunales de circuito y los juzgados de distrito serían encabezados por un juez letrado nombrado por el Ejecutivo a propuesta de interna de la Corte Suprema de Justicia, un mecanismo incipiente de colaboración entre poderes para tratar de asegurar su imparcialidad. En relación con las facultades propiamente jurisdiccionales, es notorio el entreveramiento entre algunas de las previstas en la Constitución de Cádiz y la estadounidense. Un botón de muestra. La Corte, conforme a la tradición española, resolvería los juicios de responsabilidad en contra de los integrantes de los poderes federales, mientras que, emulando el modelo estadounidense, conocería de las infracciones de la Constitución. Esta última facultad, a pesar de estar prevista en la parte final del artículo 137, nunca fue ejercida, puesto que su interpretación estaba expresamente reservada al legislativo, según el artículo 165. Solo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos, de esta Constitución y del acta constitutiva. Conviene recordar esa supervivencia del derecho novohispano indiano al que me referí, pues los órganos federales, los órganos judiciales federales se rigieron durante más de un año por normas coloniales. La Corte fue instalada el 15 de marzo de 25 y sería hasta febrero de 26
cuando el Congreso expediría las llamadas bases para el reglamento de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente una ley orgánica. El reglamento que debe observar la Suprema Corte de Justicia de la República, elaborado por la propia Corte, fue aprobado por los diputados en mayo de ese año. Tratándose de los estados, la Constitución les otorgó amplios márgenes para organizar sus regímenes interiores. Los poderes judiciales estatales serían ejercidos por los tribunales que cada una de las constituciones particulares estableciera. No obstante, lo anterior fijó mínimos, diríamos, normas marco, definió reglas generales a las que debía sujetarse la administración de justicia en el ámbito estatal. Las causas civiles o criminales que fueran competencia de los tribunales estatales serían fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de su última sentencia. De esta forma, nuestro federalismo judicial primigenio, abundo, una de las principales aportaciones de Ramos Arizpe y a la vez una de las mayores similitudes con el modelo norteamericano, prohibía la revisión judicial por parte de los órganos federales, una potente expresión de la soberanía estatal. Adicionalmente, los estados estarían obligados a garantizar algunos derechos procesales reconocidos desde Cádiz, como la prohibición de la confiscación de bienes, la no retroactividad de las leyes, la abolición de tormentos, etc. Y para terminar, me voy a referir un poco al desgaire, a algunas notas de los sistemas judiciales estatales, que de manera similar a lo que hicieron los poderes legislativos, se dieron vuelo. Es una expresión coloquial, pero elocuente. Creyeron de veras en su capacidad para autogobernarse en el más amplio sentido de la palabra. El constitucionalismo estatal experimentó un fecundo desarrollo durante la Primera República, caracterizada por la creatividad legislativa y el ejercicio de su soberanía. El ámbito judicial no fue la excepción. Más allá de distintas denominaciones, importantes variaciones, por ejemplo, Chiapas, Michoacán y Nuevo León constituyeron jueces de primera instancia y un órgano superior que conocería de la segunda y tercera. Una corte superior en el caso de Chiapas, un tribunal superior en Michoacán y una audiencia en Nuevo León. Otros, como el Estado de México, crearon jueces de primera instancia, segunda, tercera, además de un Supremo Tribunal de Justicia con funciones de control y vigilancia. Un dato adicional, a diferencia de los otros, el de México tuvo que lidiar con la renuencia de la antigua Audiencia de México, que a pesar de haber sido disuelta por la Constitución Estatal de 1827, algo dije, continuó funcionando hasta 1846. En Veracruz, por ejemplo, el Poder Judicial residiría, dice, en una persona con la denominación de Ministro Superior de Justicia nombrado por el Congreso y jueces inferiores. Es decir, el órgano superior de justicia era unipersonal. La inamovilidad, una herramienta para garantizar la independencia judicial, no sería un común denominador. Chiapas, Oaxaca, Zacatecas previeron cargos temporales para magistrados y jueces. En el caso del primero, Chiapas, se permitió la reelección no consecutiva por una sola vez. Durango, el Estado de México, por ejemplo, determinaron que los juzgadores no podían ser separados de sus destinos, sino por causa legalmente probada y sentenciada. El procedimiento de designación tuvo diferencias. En la mayoría de los estados, los juzgadores serían designados por el Congreso o mediante mecanismos de colaboración entre poderes. En contraste, los jueces de primera instancia de Nuevo León serían electos popularmente cada año, estando obligados a asesorarse con abogados de dentro y fuera del estado. Constituciones como las de Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas incorporaron una figura típicamente norteamericana, un jurado popular, para calificar la culpabilidad en materia criminal. La interpretación judicial, interesante, llegó a ser expresamente prohibida, cuando hoy el intérprete por antonomasia
es justamente el Poder Judicial. En Michoacán, no podrán los tribunales interpretar las leyes ni suspender su ejecución. Chiapas, los jueces y tribunales no pueden más que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De consiguiente, no pueden interpretar. Algunos poderes judiciales, como el del Estado de México y Michoacán, podían presentar iniciativas relacionadas con su ámbito de competencia. Las constituciones de Oaxaca y Puebla facultaron a los gobernadores para cuidar que la justicia se administrara pronta y cumplidamente. Un buen número de estados como Yucatán, Zacatecas contemplaron que el soborno, el cohecho y la prevaricación producirían acción popular contra los jueces que las cometieran. En Chiapas, en 1827, por ejemplo, consignó: el Estado de Chiapas ampara y protege a sus habitantes en el goce de sus derechos, sin puntualizar ni vías ni mecanismos para hacerlos efectivos, propiamente como una posición de buena fe. Termino. Como se advierte, el modelo judicial delineado por la Constitución del 24 es una particular mezcla, lo he dicho, entre Cádiz y los Estados Unidos, pero no fue replicado automáticamente por los estados. Cada estado creó sistemas judiciales con características propias, aunque más próximos conceptualmente, en términos de filosofía jurídica y política, a la Constitución de Cádiz. Los poderes judiciales federal y estatales enfrentaron desafíos y resistencias para su consolidación. El Poder Judicial fue, durante los primeros años de vida independiente, el más inestable de los tres, tanto en el ámbito federal como en los estatales. Los tribunales funcionaron de manera inconsistente y desorganizada. La carencia de recursos económicos y la falta de abogados y letrados impidieron llevar del papel a la práctica las nuevas estructuras judiciales previstas en las constituciones locales, provocando la continuidad de las existentes. Hacia 27, José María Luis Mora, nuestro gran constituyente mexiquense, a pesar de ser de Guanajuato, reconocería que no había suficientes jueces ni medios para pagarles. La vigencia concurrente de ordenamientos jurídicos coloniales y de carácter nacional generó una confusa y abundante legislación que dificultaba la labor de los juzgadores para decir cuál era la norma aplicable. Fueron años de poca claridad en las reglas para administrar justicia. En 1839, Juan N. Rodríguez de San Miguel, uno de los juristas más distinguidos de la época, describiría la difícil situación. Normas en parte vigentes, en parte alteradas, en parte acomodadas, entre otros factores, retardan y dificultan la administración de justicia. El poder fáctico de la antigua Audiencia de México, así como del Colegio de Abogados y de la Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica, significó un obstáculo para la adopción del nuevo sistema judicial, al que llegaron a calificar como una novedad precipitada. La profunda inestabilidad política que prevalecía en el país, que más temprano que tarde afectaba al Poder Judicial, obviamente agravada por las pugnas ideológicas, políticas, dificultó la maduración de los sistemas judiciales. Antes llegaría el régimen centralista en 1835. En síntesis, la realidad política y económica de los primeros años de la vida independiente se impuso a las aspiraciones e ideas innovadoras de los primeros constituyentes, tanto federales como estatales. No obstante, y más allá de la frágil situación en que se hallaba la administración de justicia, consiguieron fijar una ruta prometedora y no exentos de dificultades. Sentaron bases sólidas para romper definitivamente con las caducas y cada vez más inoperantes instituciones coloniales de justicia. De este modo, amigas, amigos, durante la Primera República Federal, los legisladores que constituyeron las instituciones judiciales lograron trazar, superando escollos, un modelo más justo,
un más esperanzador, a la altura de las necesidades de los mexicanos de su tiempo. Gracias. Como lo habíamos comentado, hoy estamos cerrando este congreso en donde se ha puntualizado sobre todo el bicentenario, no solamente de México, sino de nuestros países, y como hemos tenido en las voces de los distinguidos invitados, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta institución del Poder Judicial? Y a diferencia de los otros poderes, ha tenido menor atención en lo que se refiere a la investigación, al conocimiento. La plática que hoy nos ha ofrecido el doctor César Camacho nos sitúa en algo muy importante, que no solamente son los textos, los documentos, sino el contexto histórico en el que se desarrollaron. Texto y contexto. Dos son los documentos que ha mencionado como pilares que construyeron ese andamiaje jurídico de la Primera República. El Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y la Constitución del 4 de octubre de 1824. Ha enfatizado, y creo yo que eso nos da una luz sobre la forma en que se han venido desarrollando las instituciones del Poder Judicial, las influencias que se tuvieron concretamente en lo que se refiere al Poder Judicial. Tres menciones se refieren a ello. Primero, toda la cultura jurídica y la estructura jurídica y el régimen jurídico que tuvimos en la colonia. Esa irrupción que se dio en 1812 con la Constitución Gaditana de Cádiz. Y la influencia en ese sentido del constitucionalismo estadounidense a través de figuras como fueron las que creamos con los tribunales, concretamente los tribunales federales, y en donde se desprende lo que va a ser la doble jurisdicción. Incluso resulta muy descriptivo cómo en el constituyente del 24 se buscaron amalgamar las dos, sobre todo influencias, la española, en donde la mención que se hacía de la institución más importante judicial era del Supremo Tribunal, y la estadounidense, donde se llama Corte Suprema. Nosotros tomamos los dos términos y le llamamos Corte Suprema de Justicia. El término justicia lo adaptamos de los españoles y la Corte Suprema de los estadounidenses. Fue o resulta una lección muy importante la claridad que nos menciona sobre esta justicia preconstitucional. Nosotros habíamos escuchado únicamente, sobre todo en la terminología legislativa, que hay leyes, que hay disposiciones que se dan antes de que se expida una constitución y le llamamos preconstitucionales. Hoy yo diría que se está acuñando este término de la preconstitucionalidad también que podemos observar en la justicia. Este recorrido histórico que nos ha hecho el doctor César Camacho pone de relieve también muchas de las situaciones que hoy tenemos frente a los aspectos, sobre todo jurisdiccionales. Casi al término de su plática comentaba esta prohibición que tuvieron estados de buscar la interpretación de los textos. Hoy, en uno de las propuestas que se hacen en este momento, se establece que deben de atenerse a la literalidad y no a la interpretación. Y resulta muy importante cuando subraya el doctor César Camacho, refiriéndose a la Constitución del 24, un artículo que desafortunadamente quedó
en el olvido, quedó prácticamente en la historia de lo que es el Poder Judicial. El artículo 160, como lo comentaba el doctor César Camacho, estableció que los asuntos que se ventilaran en cada uno de los tribunales de las respectivas jurisdicciones, en este caso se refería a las audiencias, debían, y así emplea un término quizás anacrónico para nuestro lenguaje, fenecer en los mismos estados. Eso de alguna forma permitía una independencia de que la resolución de los asuntos fueran exclusivamente de las audiencias, en este caso de las provincias y de los estados. Posteriormente tuvimos las reformas en el caso de la justicia mexicana, a través de lo que se ha denominado el amparo judicial, permitió esta revisión de las autoridades federales. Agradecemos, doctor, como siempre ha sido una lección permanente el escucharlo y sobre todo recordarle, como alguna vez se lo oí mencionar, que hoy estamos conmemorando los 200 años de esos hechos históricos. Y conmemorar, como lo ha dicho, no es más que recordar en común. Y este recuerdo en común lo tenemos que hacer para que nos sirva como el fundamento, como la atmósfera, el umbral que tenemos que transitar para visualizar no solamente el presente, sino el futuro que construimos. Muchas felicidades y por razones de tiempo me han indicado que tenemos que concluir en este momento esta intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades, doctor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el doctor Sadot Sánchez Carreño hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor César Camacho Quirós. Asimismo, se hace entrega de un obsequio artesanal mexiquense y un paquete con distintos ejemplares de la colección editorial rumbo al bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este mismo acto, se hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Sadot Sánchez Carreño por su destacada moderación en esta conferencia. A continuación se llevará a cabo la toma de fotografía de esta conferencia.